Hola a todos mis hermanos, amigos que nuevamente me escuchan. Les doy la bienvenida a su espacio, la palabra de la semana, nuevamente otro capítulo que el Señor me ha permitido grabar, amén. En esta oportunidad, el capítulo que nos reúne aquí, vamos a diferenciar sobre el rezo y la oración. ¿Será lo mismo? ¿Serán diferentes? Vamos a ver. ¿Quieres saber la respuesta? ¿En qué se diferencian? Quédate para que juntos aprendamos la verdad de Jesucristo. Bien, le damos gracias al Señor por un momento más de oportunidad de acercamiento a la palabra. Entonces vamos a darle gracias y vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo, amén. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo, te doy gracias, Padre, por este momento y por la oportunidad que me permites para entender tu palabra santa. Permítame por favor predicarla en temor y en reverencia, y que la unción de tu Espíritu Santo sobreabunde sobre estos corazones, sobre estos oídos, los cuales están atentos a tu palabra. Permítame exponerla con temor y con reverencia. Añade lo que vas a añadir y quita lo que vas a quitar. Te lo ruego, Señor, en el dulce y precioso nombre de Jesucristo, nuestro Dios y nuestro Señor. Amén. La palabra esta semana, mis hermanos, la tenemos nuevamente en dos partes, Mateo 6:7, y la otra la tenemos en el Salmo 96. Dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción del Espíritu Santo. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. La otra la tenemos aquí en el Salmo 96. Cantad a Yahweh cántico nuevo, cantad a Yahweh toda la tierra. Cantad a Yahweh, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Yahweh y digno su suprema alabanza. Temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Yahweh hizo los cielos. Amén. Que el Señor añada bendición a su bendita y santa palabra. Bien, sabemos que la oración, hermanos, como nos han enseñado, o posiblemente si tú eres nuevo, aquí rápidamente te explico. La oración es simplemente hablar con Dios. Así como yo hablo con mi papá, con mi mamá, cotidianamente, yo por la mañana al levantarme yo los saludo, los abrazo, los beso. Así mismo uno como hijo de Dios tiene que hacer con su Padre espiritual, que es Dios, precisamente, ¿cierto? Hace un tiempo había grabado un video acerca de la oración. Acá te lo dejo en la descripción del video para que nuevamente lo veas. Bueno, entonces, como les decía, la oración es simplemente hablar con Dios. Es una charla sincera, amena con el Señor todos los días en la madrugada. David en el Salmo 5 dice que de mañana oirás mi voz y de mañana me presentaré ante ti. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia con el rezo, hermanos? El rezo simplemente es como el Señor mismo lo dijo y tal cual al pie de la letra es simplemente repetidera y repetidera. La gente cree que por rezar, hermanos, ya es salva. La gente cree que por hacer rosarios, que por hacer este tipo de actos, hermanos, pues simplemente ya Dios la va a escuchar y la va a salvar del infierno o de enfermedades como la oración a San Gregorio, etcétera, ¿cierto? Bueno, ni San, ¿cierto? Pero démonos de cuenta, hermanos, que toda esta cosa, eso se llama religión. Ahora, es de tener en cuenta lo siguiente: el rezo no dirige a ningún lado a la gente. Lo único que a donde la dirige es a la religión, hermanos, y de la cual Dios nos agrada. Una cosa es religión y otra cosa es el evangelio. No son dos cosas iguales. El cristianismo no es religión, para los que no saben. No es religión, es una relación directa con Dios, y ya dijimos por qué. Porque uno habla con el Señor sinceramente. La religión, hermanos, le enseña a la gente a orarle a María, a orarle entre comillas a los santos, San Pedro, San Juan, etcétera, ¿cierto? Un poco de dioses que la palabra misma nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El Señor dijo claramente dioses, y eso la Iglesia Católica Romana, dioses, paganismo. En 1 Juan 2:1 nos dice la palabra que si alguno pecó, entonces tenemos a Cristo como por abogado. Entonces, María en ningún momento es intercesora, todo lo contrario. ¿Sabe qué fue lo que dijo María en las bodas de Cana? María lo que dijo fue: hagan lo que Él diga. O sea, María misma se sometió a la voluntad del Señor Jesucristo, no a su propia voluntad. Y en ningún momento vemos que en la palabra, en ningún momento me dice que María no es la corredentora, no hace milagros, no es la abogada. Realmente que simplemente fue un vaso que Dios utilizó, y hasta ahí no más. Amén. La gente se infatúa con esto, hermanos, y desafortunadamente peca y se va para el infierno creyendo que está adorando a Dios. Pero, ¿qué es ser religioso, hermanos? Bueno, usted me preguntará: pastor, ¿qué es ser un religioso? El ser religioso, hermanos, es actuar de una manera en la cual siempre la persona ha actuado. ¿De qué manera ha actuado la gente? Bueno, la gente es vulgar, la gente es grosera, la gente es irrespetuosa, y más sin embargo lleva su escapulario, va a la iglesia, entre comillas, se santifica, ¿cierto? Va a rezar los Ave María, los 50 Ave Marías para pedir perdón. Pero, hermanos, eso es querer buscar la salvación por obras. Y nos dice la palabra que la salvación no es por obras, sino es por medio de la fe. Nadie puede encontrar a Dios si no es por medio de la fe. Lo dice allá en Hebreos, ¿no es así? Entonces, estas personas están más confundidas, hermanos. Dice por ahí el hermano Gigi Ávila, están más ciegas que Bartimeo. ¿Por qué? Porque intenta buscar la salvación en un muñeco de yeso, en un muñeco que se rompe.
Dice por ahí una imagen, mi Dios no se cae, mi Dios no se rompe. Y eso es así, Yahweh no se cae, Yahweh no se rompe, Yahweh es amor y es infinito. Amén. Una persona religiosa no tiene un cambio de vida, nunca la va a tener. La obra del Espíritu Santo no está en ella, porque ¿qué espíritu hay dentro de un muñeco? Si un muñeco tuviera vida, hermanos, yo creo que se movería, hablaría, haría algo, ¿cierto? Hasta se defendería de los ladrones. Afortunadamente no es así, porque el único Dios que existe sí tiene vida. Y sí sabe defender a su pueblo y sabe defender su palabra de los bandidos y de los ladrones. Ahí tengo un ejemplo. Los fariseos eran gente hipócrita, porque ellos pensaban que por ser sacerdotes, por ser intérpretes de la ley, de la Torah en hebreo, ¿cierto? Entonces eran más santos que los otros. Y el Señor los reprendió y les dijo, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensachan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. O sea, en pocas palabras, eran prepotentes, se creían más que el pueblo de Israel e incluso lo serían. Y ahí el Señor los reprende y les dice, es que ustedes ¿por qué cobran y por qué juran por la plata al altar? El Señor los reprendió de esa manera. Entonces, hermanos, exactamente está el catolicismo hoy en día. La Iglesia Católica Romana no fue la iglesia fundada por Cristo allá cuando Él dijo en camino a Cesarea de Filipo, Pedro, sobre esa roca va a fundar mi iglesia. Mentira, no, eso no es Roma, hermanos. El Señor se está refiriendo primeramente a Él mismo. Acordémonos de la parábola de la casa en la roca, que el hombre que construyó la casa en la roca, vino la lluvia y no se la llevó, ¿cierto? Entonces, ¿por qué viene esta gente a decir de que Roma? Hermano, Roma es enemigo del Señor, Roma es enemigo del Evangelio, Roma es enemigo incluso de los judíos. Nada más acordémonos del Coliseo romano, con los cristianos. Y acordémonos, hermanos, también del Imperio Romano, un asesino total. Bien, ahora tengamos en cuenta lo siguiente. Que el que ora, hermanos, lo hace de una manera sincera y todos los días de una manera diferente. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere escuchar a esa persona, porque Dios quiere hablarnos de una u otra manera a través de la palabra, a través de testimonios incluso. Hay testimonios, hermanos, y yo lo creo sinceramente con todo mi corazón, de que uno cuando está orando, uno incluso puede escuchar audiblemente ¿qué? La voz de Dios. A mí personalmente yo lo digo porque a mí me ha pasado, hermanos, y es tan gozoso y tan gratificante saber de que el Dios al cual uno adora, uno lo está invirtiendo el tiempo, realmente que es tiempo bien invertido, hermanos. Entonces, ¿cómo nosotros debemos orar? El Señor nos dio una oración modelo, pero en ningún momento el Señor nos dijo, repita esa oración cada vez que vayan a orar. No, simplemente fue un modelo de a quién le vamos a orar, cómo vamos a orar, por qué vamos a pedir y cómo le vamos a pedir al Señor con corazón sincero, porque el orgulloso el Señor lo echa para afuera. Cuando nosotros oramos, hemos decidido lo siguiente, como primero ser salvos. Dice en Efesios 2:8 que la salvación no es por obra sino por la fe. Y Hechos 2:21, todo aquel que invoque el nombre de Yahweh, entonces es salvo. Amén. Cuando nosotros oramos, hemos decidido cerrar la puerta al desaliento y a la voz del enemigo. Efesios 6:15. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que puedes apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Entonces, nosotros estamos cerrando la puerta al enemigo para que no nos venga a desalentar y para que no venga a tentarnos con cosas. Dice que el que ora es porque ha decidido poner una muralla que nos protege de los dardos del enemigo. Decía también Pablo acá en Efesios que vestidos de la armadura del Señor, o sea, la oración, ¿cierto? El ayuno, las herramientas que el Señor nos ha dado para que pueda estar firmes contra las asechanzas del enemigo. Y dice por acá en el versículo 18 que orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, no dice rezo, ¿cierto? Sino en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Por qué? Porque el Señor lo que quiere es verdaderos adoradores, no falsos, no hipócritas, no fariseos. El Señor lo que quiere, como le dijo la samaritana, verdaderos adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Son tales los que el Padre busca. Él ya los conoce y por eso en estos momentos los está pescando. Si tú eres una de esas personas que ama a Dios, usted no deja orar, nunca jamás deje orar. ¿Por qué? Porque hay un enemigo el cual se llama Diablo y Satanás y no quiere que oremos ni que busquemos a Yahweh. Sigue diciendo que cuando nosotros oramos es porque nos hemos comprometido con Dios. En Éxodo 20:14 nos da un ejemplo muy claro, que no fornicarás. Ah, no, pastor, pero se equivoca, porque es que fornicar es meterse con una mujer adúltera. Hermanos, y sabe que la Iglesia Católica Romana es la peor ramera, que en Apocalipsis lo dice, es la peor ramera que va a ser juzgada por Dios. Una cosa es la iglesia cristiana, la cual el Señor fundó, evangélica, su esposa, y otra cosa es la ramera, la Iglesia Católica Romana, que intenta parecerse a la verdadera iglesia, pero no es la iglesia. Entonces, cuando nos comprometemos con Dios es porque hemos dejado el mundo, hermanos, y es porque estamos al pie del borde del manto del Señor. Y Él mismo lo dijo, el que viene a mí, yo no lo echo fuera y descansa. Cuando nosotros oramos es porque hemos decidido romper las cadenas, hemos decidido romper las oposiciones, las cuales son un impedimento a nosotros para ir a evangelizar, ir a testificar de la palabra del Señor, como lo veíamos la semana pasada.
salir del hospital para ir a rescatar más vidas que estaban heridas. Démonos de cuenta, por ejemplo, en Hechos, cuando Pablo y Pedro fueron esclavizados en la cárcel y oraron y el Señor, ¡pum!, tumbó esas paredes. Entonces, hermanos, concluyamos lo siguiente: la oración es el arma del cristiano, el arma que junto al ayuno, a la vigilia, ¿cierto?, al devocional, pues son elementos de ataque y de defensa. Dice Pablo en 2 Corintios 10:4 que las armas de nuestra milicia no, en ningún momento son carnales, tampoco nuestros enemigos son carnales, ¿cierto? Porque para esa gracia llamamos a la policía y se acabó el problema. No, nuestra guerra no es carnal, sino espiritual, hermanos. Y si diariamente nos disponemos a orar, a clamar, no a guardar la palabra para momentos especiales, sino todos los días a leer y a leer y a leer, a aplicar y a convencernos de que Dios está de nuestro lado. Concluyamos lo siguiente: Dios la quiere escuchar a usted. Él ya sabe su problema, pero quiere que usted se lo comente directamente a Él. Él es respetuoso y Él en ningún momento se mete por la ventana como lo hace Noel. No, el Señor primeramente golpea, y después de que golpea y alguien le da el permiso, lo contrata, en pocas palabras, ¿cierto?, por así decirlo, para que el Espíritu venga y comience a hacer morada y comienza a orar en esa persona. El Señor comienza y cambia, hermanos, cambia. Una persona que se convierte en una secta al Evangelio cambia totalmente, le cambia todo, incluso su semblante, amén. Entonces, oremos y clamemos al Señor, amén, pero con temor y respeto. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, gracias te damos porque hemos predicado la verdad. Te pido, Padre, que las personas que nos han escuchado entiendan tu mensaje y acepten tu Evangelio Santo. Dígale, hermanos, si usted no ha aceptado a Cristo, Señor, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida, para que cuando yo muera o tú vengas, yo pueda ir contigo al reino de los cielos. Gracias, Padre, por esa palabra. En el nombre de Jesucristo la envío en bendición al mundo entero. Amén. Y será hasta una próxima oportunidad, mis hermanos. Que el Eterno me los bendiga. Shalom Alejem. Estén sintonizados con su programa, La Palabra de la Semana.